Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos más importantes y devastadores de la historia moderna. Esta guerra ocurrió entre 1914 y 1918 y afectó principalmente a Europa, aunque con el tiempo involucró a países de diferentes partes del mundo. La Primera Guerra Mundial provocó millones de muertes, destruyó ciudades completas y cambió la economía, la política y la sociedad de muchos países. Además, transformó la manera en que se realizaban las guerras debido al uso de nuevas tecnologías militares. Muchos historiadores consideran que este conflicto marcó el inicio del mundo moderno, ya que después de la guerra ocurrieron grandes cambios políticos y sociales que afectaron a todo el planeta. Antes de la guerra, Europa vivía una etapa de mucha tensión. Las grandes potencias europeas competían constantemente por tener más territorios, más riquezas y más poder militar. Países como Alemania, Francia y Reino Unido querían demostrar que eran los más fuertes. También existía el imperialismo, que consistía en conquistar y controlar territorios en otras partes del mundo, especialmente en África y Asia. Esto generó rivalidades entre los países europeos. Otro factor importante fue el nacionalismo. Muchas personas sentían un orgullo exagerado por su nación y pensaban que su país era superior a los demás. Esto provocó conflictos y desconfianzas entre distintos pueblos europeos. Además, Europa estaba dividida en alianzas militares. Por un lado estaba la Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y Rusia. Y por otro lado estaba la Triple Alianza integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Estas alianzas hicieron que cualquier conflicto pequeño pudiera convertirse rápidamente en una guerra mucho más grande. El acontecimiento que detonó la guerra ocurrió el 28 de junio de 1914. Ese día fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, heredero del imperio austrohúngaro, mientras visitaba Sarajevo. El responsable fue un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip. Después del asesinato, Austria-Hungría culpó a Serbia y le declaró la guerra. Debido a las alianzas militares, otros países comenzaron a intervenir. Rusia apoyó a Serbia, Alemania apoyó a Austria-Hungría y después se involucraron Francia y Reino Unido. En pocas semanas, gran parte de Europa ya estaba en guerra. La Primera Guerra Mundial se caracterizó principalmente por la guerra de trincheras. Las trincheras eran zanjas profundas donde los soldados permanecían durante mucho tiempo para protegerse de los ataques enemigos. Las condiciones en las trincheras eran muy difíciles. Los soldados sufrían frío, hambre, enfermedades y miedos constantes. Muchas veces convivían entre lodo, ratas y cadáveres. Además, durante esta guerra se utilizaron armas modernas como ametralladoras, tanques, submarinos, aviones y gases tóxicos. Estas nuevas armas hicieron que la guerra fuera mucho más destructiva. Millones de personas murieron durante el conflicto, tanto soldados como civiles. Muchas familias quedaron afectadas y ciudades enteras fueron destruidas. La entrada de Estados Unidos fue muy importante porque aportó soldados, armas y recursos económicos que fortalecieron a los aliados. Gracias a esto, Alemania comenzó a debilitarse cada vez más. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, Alemania se rindió y la guerra terminó oficialmente. Después del conflicto se firmó el Tratado de Versalles, el cual responsabilizó a Alemania por la guerra y le impuso castigos económicos y territoriales muy severos. La Primera Guerra Mundial dejó consecuencias muy graves. Más de 16 millones de personas murieron y millones más resultaron heridas. También desaparecieron grandes imperios como el alemán, el austrohúngaro y el otomano.
Europa quedó en crisis económica y muchas personas vivieron en pobreza. Además, el resentimiento que quedó en Alemania después del Tratado de Versalles fue una de las causas que años después provocaron la Segunda Guerra Mundial. En conclusión, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto que transformó completamente el mundo y dejó grandes consecuencias políticas, económicas y sociales. También nos dejó importantes lecciones sobre los peligros del nacionalismo extremo, las competencias entre potencias y la falta de diálogos entre los países. Recordar esos acontecimientos es importante para comprender la historia y valorar la paz.